Usted, pero yo me siento súper contenta. Me vieron por ahí, para arriba y para abajo, hasta una nenita chiquitita se fue conmigo, que quería ver a su abuelita bautizándose. Qué hermoso, yo no sé. Dele un aplauso al Señor. Bueno, vamos a saludar a la gente que nos ve a través de Facebook Live. Este es Casa del Alfarero. Desde Lares, Puerto Rico, para el mundo entero. Estamos aquí en un pueblito chiquito de la montaña de Puerto Rico, pero en un lugar donde se adora al Señor con todo el corazón, ¿verdad? Y donde verdaderamente nos regocijamos con tantas cosas lindas que el Señor hace. Y hoy de fiesta la casa, porque tuvimos un bautismo hermoso, ¿ok? Y ahorita les voy a presentar a toda esa gente linda que se bautizó. Y estamos en una serie de mensajes que se llama ¿cómo? Ay, alguien lo dijo, dígalo duro, para que los demás lo escuchen. Mythbusters se llama la serie de mensajes, Mythbusters. Ustedes conocen, ¿verdad? Ya un poquito a nuestro pastor, ¿verdad? Para aquellos que nos visitan por primera vez. El pastor es el que pone esos nombres. Y nos puso, gracias Alex, y puso este nombre a la serie que se llama Mythbusters, que no es otra cosa que predicar, ¿verdad?, de algunos mitos que existen por ahí. Muy bien. Y, por supuesto, ustedes saben que ya es costumbre de esta, mi costumbre, ¿verdad?, buscar lo que es la definición de mito, ¿ok? Y Deji me va a estar ayudando hoy con unas definiciones que yo encontré bien interesantes. Vamos a ver. La primera definición de mito. Mira eso. Dice, los mitos son narraciones que explican el mundo a través de acontecimientos extraordinarios que se vinculan con dioses y seres sobrenaturales o fantásticos. Eso lo dice la Real Academia Española y yo le marqué ese subrayado que está ahí que dice explican acontecimientos extraordinarios. No se olvide de eso, explican supuestamente según esta definición, ¿verdad?, el mundo a través de acontecimientos extraordinarios. Muy bien, vamos a la segunda. Dice, los mitos son explicaciones que buscan expresar ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vive. Surgieron para que dichos pueblos le puedan dar una respuesta a cuestiones que les resultaron inexplicables. De Wikipedia, ¿verdad? Yo ¿verdad?, tan profunda, ¿ok? Y marqué ahí explicaciones, ¿verdad? Y también marqué la palabra inexplicables, ¿ok? Ya, síganme, ¿verdad?, para que ustedes vean. Otra, esto es una introducción de un estudio que estaba haciendo alguien con respecto a mitos, a los mitos de Occidente. Al ser humano le gusta que le cuenten historias. Es por este motivo por lo que la figura del mito, como narración que perdura con el paso del tiempo, todavía sigue muy viva. ¿Y qué yo marqué ahí? Perdura con el paso del tiempo. Esa fue la frase que quiero resaltar
de esa definición que saqué de ese estudio de la cultura, de los mitos de la cultura occidental. Y por último, tenemos aquí, los mitos ofrecen respuestas a preguntas tales como, ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cómo surgieron los seres humanos? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué ocurre después de la muerte? Sus historias involucran a seres sobrenaturales o fantásticos, como dioses y semidioses, sirenas, faunos, ninfas, etc. Y transcurren en un tiempo primordial anterior al tiempo histórico. A través de estas historias, una cultura transmite sus valores y creencias a las generaciones venideras. ¿Y qué yo marqué ahí? Dice, una cultura transmite sus valores y creencias a las generaciones venideras. Eso fue tomado de una página que se llama Concepto. Todas esas cosas que marqué, las marqué porque yo quisiera como darle una definición criolla a mi manera, ¿verdad? Y los mitos no son otra cosa, ¿verdad?, que historias que tratan de explicar cosas que la gente no entiende, pero que van a pasar de generación en generación. ¿Por qué? Porque hay veces que se arrastran por muchos años y tú ni siquiera sabes por qué existe eso, ni siquiera te has puesto a pensar, pero lo repites, lo repites. El pastor dijo unos pocos aquí, unos pocos de historias, de cosas que eran mitos, ¿verdad?, que ahora mismo ni las recuerdo, si le soy bien honesta, ¿verdad? Ahora mismo ni las recuerdo. Pero yo me puse a buscar en internet, obviamente hice mi búsqueda, como ustedes saben, ¿verdad? Esa es la fuente, con respecto a mitos. Y me estuvo bien curioso porque hay clasificaciones de mitos, como por ejemplo ese que les dije, mitos de Occidente. Conseguí una clasificación que dice que hay mitos cristianos. Me río porque la gente siempre le da ese apellido a las cosas y a las personas. Cantante cristiano. No, cantante cristiano no, un cantante que dice que es cristiano, ¿verdad? Canción cristiana. ¿Qué una canción puede ser cristiana? ¿Realmente una canción puede ser cristiana? Díganme ustedes. No. Es una canción que tiene un tema que aparenta, ¿verdad?, que habla del Señor, ¿verdad? Mi hija dio un estudio en estos días con respecto a eso, a los adoradores, que hay que tener mucho cuidado con algunas canciones que dicen una de cosas, wow, unas letras que aparentemente son cristianas, pero las letras son un poquito, ¿verdad? Y entonces, pues para variar, pues mitos cristianos. Mitos cristianos. Pero el dato curioso que encontré, y yo me reía ayer porque yo decía, ay Dios mío, esto está brutal, es que encontré uno que yo sé que se repite en las iglesias de hoy. Dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y yo me quedé pensando y buscando, ¿verdad? Y como que empecé a darle un poquito más de pensamiento al asunto, porque ese artículo le atribuye esa frase a Gandhi. Ustedes, algunos saben y quizás algunos no saben y ahora van a saber que Gandhi fue un líder indio, político, pacifista, creía en la independencia de la India, pero fue un líder pacifista, no fue un líder revolucionario. Era abogado, era como yo. Y Gandhi resulta que dijo, ¿verdad?, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es una frase que esté en la Biblia, como decimos, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso sí el pastor lo dijo. Eso sí yo recuerdo al pastor diciéndole. O una frase como esta, al que madruga, Dios le ayuda. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes han escuchado eso? Y obviamente aparecía eso como dentro de un mito, porque obviamente Gandhi tendría su razón de haber dicho, ¿verdad?, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y ciertamente tenía mucha razón. Dios aborrece el pecado.
Dios aborrece el pecado. ¿Ama el pecador? ¿Qué ustedes creen? ¿Ama el pecador? Díganme, mis hermanos. ¿Dios ama al pecador? Definitivamente Dios ama al pecador. Pero Dios no ama el pecado que hay en el pecador. Vamos a pensar. Dios no ama el pecado que hay en el pecador, bajo ninguna circunstancia. Así que pues, se los traje porque fue que me pareció interesante. Había una lista, mis hermanos, había una lista de mitos. Y obviamente, lo que encabezaba una de las listas, que era un mito, era Dios. Decía Dios, con letra minúscula. Y ustedes vieron las explicaciones que yo les traje, las definiciones que yo les traje con respecto a lo que eran mitos, que obviamente tratan de explicar cosas que ellos no entienden. Los mitos son para tratar de darle una explicación a algo que no se entiende, que en muchas ocasiones tiene que ver con dioses. ¿Ok? Así que aparentemente esto de los mitos tiene que haber surgido dentro de las religiones. Tiene que haber surgido dentro de las religiones, porque nosotros, los seres humanos, siempre queremos una explicación de todo. Nosotros queremos que nos expliquen todos los detalles, todas las cosas. A mí me da risa papi, porque los otros días hubo un ruido a la parte de atrás de casa y papi decía, ese ruido tiene que ser de algo, yo tengo que averiguar de qué es ese ruido, porque un ruido no viene de la nada. Papi decía. Y él andaba buscando por qué era lo que había pasado a la parte de atrás de la casa, porque había habido un ruido y él no entendía. Y entonces yo, como soy hija de él, que eso no lo puedo negar, ¿verdad, mami? Que yo soy hija de él. El otro día escuché un ruido en Pepino, yo estaba por la mañana caminando y escuché un ruido bien grande, pero bien grande, una explosión bien grande. Y yo hice así. ¿Y para dónde miré? Para la montaña donde yo vivo. Hice así. Se habrá caído la montaña donde yo vivo. Y como donde yo camino se ve clarito mi casa. La reacción inmediata, automática, fue a mirar para allá, para la montaña. Yo decía, wow, señor, qué ruido. En Pepino no hay ese tipo de ruido. Eso fue un ruido bien extraño. Pero eso es algo inexplicable, obviamente, porque yo no estaba, yo no sé, ¿verdad? No sé dónde pudo haber ocurrido, ¿verdad? Ese ruido. Así que, pues ciertamente, ¿verdad? Los mitos tuvieron que haber nacido, pienso yo, ¿verdad? Dentro de las religiones, para querer ¿verdad? Darle algún tipo de explicación a cosas que la gente no puede explicar, ciertamente no puede explicar. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Hay algunas palabras que no las voy a leer como las dice ahí, porque en verdad me siento como jara, me siento como que estoy allá en España. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre ustedes, ¿verdad?, celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no son carnales. Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Corintios, y específicamente cuando se da esta porción, es cuando él está explicándole a la gente de Corintios, ¿qué es eso de que yo soy de Pablo y yo soy de Apolos? Es como si ahora aquí, vamos a llevarlo aquí al plano de ahora, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Que yo estoy predicando y vamos a reprender, ¿verdad?, a Satanás. Ustedes aquí dijeran, no, yo me voy con Glory. Y los otros dijeran, no, yo me quedo con el pastor. ¿Qué caramba el pastor y Glory? ¿Qué caramba? Decía Pablo. ¿Qué Apolos? ¿Qué Pablo? Nosotros no somos nadie. Era lo que Pablo estaba diciéndole ahí a los corintios en esa porción. Pero resulta ser que cuando él se dirige a ellos, les dice carnales. Y les habla como que son niños ustedes. ¿Qué es? ¿Que los que son niños son los que son carnales y los adultos no lo son? Vamos a pensar. Porque él relaciona eso con la leche. Los niños son los que toman leche, ¿verdad? Los niños son los que son carnales y los adultos no. Los adultos superamos a los niños. Ojalá fuéramos como niños, dice la palabra. Porque para ir al cielo necesitamos ser como niños, dice la palabra. Entonces, yo cogí y dije, ok,
me acordé de este programa de televisión que decía, ¿qué dice la gente? Y le hacían preguntas a la gente y la gente se mataba por contestar, ¿verdad? ¿Algunos se acuerdan de ese programa de televisión? Sí, ¿qué dice la gente? Y entonces ahí le daban puntos y competían dos equipos que eran por familia y qué sé yo qué. ¿Qué dice la gente? Vamos a ver. Yo le pregunté a mi gente, ¿hay cristianos carnales? Cuando yo te hago esa pregunta, ¿hay cristianos carnales? Y mi gente contestó, ¿verdad? ¿Qué es un cristiano carnal? Yo pregunté. El primero me dijo, el que come carne. Ese se fue literal. Literal, el que come carne. Mira el segundo. Todos somos carnales, porque vivimos en un cuerpo de carne y pecamos. Eso, de los que me contestaron, 2 me contestaron lo mismo. Yo no les voy a preguntar a ustedes, pero yo estoy casi segura que muchos de ustedes coincidirían con esa respuesta de qué dice la gente, ¿verdad? De que somos carnales porque todos vivimos en un cuerpo de carne y hueso. Ok, el número 3. El que se deja llevar por lo que siente o lo que piensa, sin filtrarlo por la palabra. Este se fue como que un poquito más adentro. El primero se fue literal, el segundo se metió como a la orilla y se mojó los pies, y el tercero como que se fue más para adentro, ¿verdad que sí? O por lo menos se aparenta, ¿verdad? Se oye más profundo, ¿verdad? Cede a sus deseos y se deja llevar por lo que dice el mundo obviamente yo lo puse entre comillas, y no por lo que dice la palabra. Mira, ¿qué dice la gente? 6 respuestas similares a esa tuve, ¿ok? Así que ya vamos aumentando, ¿ves? Vamos a ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué es un cristiano carnal? Miren esta. Cree con su mente, no le ha entregado su corazón a Jesús y por lo tanto no puede haber la transformación del Espíritu Santo. Esa sí que fue profunda. Esa fue mucho más profunda que las anteriores, porque este está diciendo aquí, tiene a Dios en la cabeza, pero no lo tiene en el corazón. Y como no lo tiene en el corazón, no puede el Espíritu Santo hacer una obra en esa persona. Los estudiantes de la clase de viernes saben que hemos machacado en ese tema, ¿ok? Esa respuesta es profunda, la dejé ahí porque fue única. Nadie más me contestó algo como eso. Vamos a ver la próxima. ¿Qué es un cristiano carnal? Si aquella fue profunda, vean esa. No hay cristianos carnales. No hay. Esta persona dice que no hay cristianos carnales. No existen los cristianos carnales. Existen carnales que creen que son cristianos. ¡Uy! Esa es bien picante. Digo, los que visitan por primera vez en esta casa hoy, ¿verdad? No se me asusten, ¿verdad? Es que pues yo me emociono, ¿verdad? Cuando veo estas cosas así, me da emoción, así que no se me asusten, ¿ok? Dice la próxima, válgame, esa la dejé solita también porque de verdad que esa no, nadie me dijo esa y esa de verdad que como que, ¡ay, Dios mío! Dice la otra, el que tergiversa lo correcto para su conveniencia o placer personal. Recuerden que yo les dije que hoy vamos a estar reflexionando y quiero que cada vez que, ¿verdad?, vayamos, porque esto es lo que dice la gente. Yo no les pregunté a algunos de ustedes, pero yo estoy casi segura que la respuesta que algunos de ustedes me iban a dar iban a ser similares a esa. La próxima. ¿Qué es un cristiano carnal? El que quiere ambos mundos.
me dijo. Dice que es de Cristo, pero no ejerce dominio propio de negarse a sí mismo diariamente para seguir a Cristo. Me dijo. Y yo, qué interesante, muy bueno, lo dejé ahí. Un aplauso a los hermanos que participaron, que le prometí confidencialidad. No tengo por qué revelar el santo, ¿verdad? Así que un aplauso a ellos. Gracias, mis hermanos, por participar. Me ayudaron muchísimo, porque yo estoy segura, como les dije ya, que entre nosotros, ¿verdad?, hay muchos que piensan de la misma manera. Pablo fue escogido para apóstol para los gentiles. Y Pablo, que fue el que escribió Corintios, ¿verdad? Yo dije, caramba, él habla de los carnales ahí, pero yo tengo que seguir buscando lo que Pablo está hablando, ¿verdad? Porque realmente para poder entender a qué es lo que él se refiere, ¿verdad? Para poder yo llegar, ¿verdad?, a una conclusión de que si realmente hay cristianos carnales, si es un mito o no lo es, ¿ok?, que es de lo que realmente nosotros estamos hablando, pues me puse, ¿verdad?, a estudiar las cartas, en especial la carta de los Romanos. La carta de los Romanos es bien importante en la Biblia si usted quiere saber acerca de lo que es el pecado y de lo que es la humanidad y cómo la humanidad se ha desviado completamente y ha buscado su placer, su satisfacción, como decían los hermanos ahí, y se han desviado de Cristo y le han dado la espalda. Si usted quiere saber sobre ese tema, lea la carta a los Romanos. Es una carta poderosa. Pero eso, yo estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad?, de Pablo, ¿verdad?, que es el que escribe la mayor parte de las cartas en el Nuevo Testamento. Pero si yo voy al origen de las cosas, si yo me voy muchísimo más para atrás y me voy al origen de las cosas, ¿verdad?, pues tengo que hablar incluso de Génesis, ¿verdad? Aparentemente la carnalidad, por lo que hemos visto hasta ahora, tiene que ver con algo como de pecado, ¿verdad que sí? ¿Les parece a ustedes que cuando se habla de carnalidad, realmente de lo que se está hablando es algo como de pecado? Porque Pablo le dice a ellos, tienen celos, tienen envidias, tienen contenciones entre ustedes. Eso fue lo que decía a Corintios. Eso era lo que le decía a Corintios a ellos cuando le habló de que eran carnales. Pues todo tiende a indicar que todo eso tiene que ver con pecado. Y entonces yo me pongo a pensar y me puse a buscar, ¿verdad?, al origen de los tiempos. Y obviamente el Señor creó a Adán y a Eva, ustedes saben todo eso, eso está ahí en el libro de Génesis, la historia de la creación. Pero encontré algo que había escuchado y que se relaciona con el mito de Gandhi, ¿verdad? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Desde el origen de los tiempos, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Díganme, pecaron, ¿verdad que sí? Se escocotaron, Adán y Eva pecaron. Y hay una porción que como que casi nunca se lee, que después que ellos pecaron, ellos descubrieron que estaban desnudos, ¿verdad que sí? Los que saben la historia, Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos, ellos no lo sabían. Y desde ahí comienza una muestra de amor de parte de Dios tan poderosa. Porque ¿qué hizo Dios con Adán y Eva? Adán y Eva, Dios vistió a Adán y a Eva. Dios los amó. Dios los amó a ellos, los vistió. Cuando ellos se encontraron que estaban desnudos, la Biblia relata, ahí el cuento de la creación dice que Dios los vistió. Eso es una muestra de amor de parte de Dios para ellos. Ellos acaban de descubrir que no tienen ropa, se trataron de tapar con las hojas. Pero dice que Dios les hizo vestidos con pelo de animal. Los vistió, los amó. Dios amó a Adán y a Eva. Pero Dios no se llevaba con el pecado, mi hermano. Dios no se lleva con el pecado. No se lleva.
Hubo consecuencias de lo que pasó ahí en el jardín. Sí, hubo consecuencias, claro que las hubo. Hubo consecuencias. ¿Hay consecuencias hasta el día de hoy? Hay consecuencias hasta el día de hoy. ¿Dios nos ama? Sí, Dios nos ama. Pero mi hermano, Dios no se lleva con el pecado. Dios no se lleva con el pecado. Y entonces, cuando Pablo habla de carnales, hay dos maneras de ver esto. Hay dos maneras de ver esto, de los cristianos carnales. Mira esto, como lo veo yo, ¿verdad? Obviamente, usted lo puede ver de otra manera, pero como lo veo yo. Una cosa es que tú vivas en un cuerpo de carne, que peca todos los días, porque tiene una lucha con el espíritu. Mira eso, la segunda pregunta, ¿verdad que sí? Todos vivimos en un cuerpo de carne y pecamos. Somos carnales porque vivimos en un cuerpo de carne. Una de las preguntas que me dijo la gente, ¿verdad que sí? Dice, una cosa es que tú vivas en un cuerpo de carne que peca todos los días porque tienes una lucha con el espíritu, porque obviamente Pablo decía que lo que yo quiero hacer no hago. Porque la carne me quiere dominar, la carne me quiere sujetar. Y otra cosa muy distinta es que utilices esa gran verdad para justificar el pecado y permanecer en la carnalidad. Yo sé que es un poquito difícil y lo voy a repetir. Otra cosa es que utilices la verdad de que estamos en un cuerpo de carne y somos pecadores. Yo no les estoy diciendo a ustedes que ustedes son pecadores y yo no. Yo soy la primera de la lista. El pastor es el primero de la... es más, el pastor es el primero y yo la segunda. Siempre hay que estar echándole a otro, ¿verdad? Siempre hay que estar echándole la responsabilidad a otro. No, yo no estoy diciendo que es que ustedes son y nosotros no, mira, el pastor es pecador y yo también soy pecadora y cada uno de ustedes son pecadores, somos pecadores. No hemos dejado de ser pecadores, mis hermanos. Pero otra cosa es bien distinta, como yo les digo, es que tú utilices esa verdad para justificar el pecado y permanecer en tu carnalidad. Y cuando yo escribía esto, yo me acordaba de algo. Mira esto. Soy así, así nací y así me moriré. Con todos mis defectos ya lo sé. Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. ¡Aplauso, mi gente! No. ¿Cómo es? Soy carnal. No, pues yo les dije que yo era pecadora. Bueno, si eso se constituye pecado, esa canción que yo les acabo de cantar de José José de los años 80, que yo sé que aquí hay mucha gente que se quedó como que, yo no sé qué está cantando ella, claro, los que son menos, un poquito más bajitos que yo, pero los que son de los míos y para arriba, saben, o sea, los jóvenes maduritos de la mediana edad conocen perfectamente a José José, conocieron, vamos, porque ya murió, conocieron perfectamente a José y saben esa canción. Esa canción para mí siempre ha sido la justificación para tú permanecer inmune. Es que yo no puedo. Es que yo no puedo luchar con este pecado. Es que yo no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Tristemente, la gracia de Dios, que es el regalo no merecido, la gracia, que por gracia somos salvos, dice Pablo ahí en Romanos, que nosotros somos salvos por gracia. La hemos cogido para... Yo soy salvo por la gracia. ¿Eso es una licencia para pecar? Como dice el pastor. ¿Eso es una licencia para pecar? El hecho de que yo soy salvo por la gracia. ¿Eso es una razón para yo justificar el pecado? ¿Eso es una razón para yo justificar mi carnalidad y permanecer en el pecado? ¿Eso es? Válgame Dios, mira lo que dice Pablo en Romanos 6. Romanos 6, Deji. Romanos 6, ahí está, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a vivir en pecado? Si hemos muerto al pecado. La gracia es ese regalo tan brutal que Dios nos dio, su vida en la cruz por nosotros. Derramó su sangre inocente. ¿Y nosotros vamos a qué? ¿A tirarla por el piso, como dice Pablo? Vamos a aprovecharnos de que existe la gracia para vivir la vida, para hacer lo que nos dé la gana, para perseverar en el pecado. No, no puede ser, no puede ser. Vamos, mis hermanos, vamos, yo quiero en esta mañana reflexionar, porque es que realmente es algo tan fuerte, ¿verdad que sí? Y entonces cuando hablamos de pecado, Gloria, ¿de qué estamos hablando? Bueno, póngale usted el nombre que usted quiera, ¿verdad? Pero hay tanta cosa que nosotros nos aleja de Dios. Incluso Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Santiago 4:17. Hasta dejar de hacer lo bueno. Una de la gente mía, ¿qué dijo? El que sabe hacer lo correcto, contestó como Santiago, el que sabe hacer lo correcto, pero aún sabiendo que es lo correcto, se hace el chivo loco, más o menos. Esa fue una de las respuestas de qué dice mi gente, ¿verdad que sí? Y entonces, volviendo otra vez al tema del pecado, porque pues, ¿qué podemos hacer, verdad? De eso es que estamos hablando. Hay que darle duro al asunto este del pecado, porque ustedes me van a decir, Glory, pero es que yo vivo en un cuerpo de pecado, yo vivo súper frustrado porque vivo en este cuerpo de pecado. Vamos a seguir con Pablo. Vamos a Gálatas, el capítulo 5, el versículo 13. Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servirse por amor los unos a los otros. Como les dije, Pablo en cada una de las cartas trabaja con diferentes problemáticas que tienen las iglesias. Recuerden que Pablo fundó las iglesias, plantó las iglesias, Pablo se va y después Pablo se entera de las problemáticas que hay en las iglesias y Pablo les escribe las cartas para tratar con esas problemáticas. La problemática de Gálatas, ¿ok? La problemática de Gálatas tenía que ver con la circuncisión. Ay, las mujeres dirán, ay, eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, es verdad, no tiene nada que ver con ustedes. Pero era una problemática de aquella época bien fuerte. ¿Por qué? Porque la circuncisión era para los judíos. La circuncisión era para los que estaban bajo la ley. Y en ese capítulo 5 de Gálatas, Pablo está atacando bien fuerte. Y Pablo dice, pues si ustedes quieren volver a la ley, ¿para qué sirve la gracia? ¿Para qué se murió Cristo? Pablo los confronta. Pablo confronta a la gente de Gálatas. ¿Para qué entonces Cristo se murió? Si es que ustedes quieren estar agarrados de la ley, si Cristo vino precisamente para que ustedes tuvieran libertad, pero esa libertad no puede ser para que ustedes la tomen para sus placeres, para satisfacer la carne, no puede ser. Y entonces, ahí mismo, en el libro de Gálatas, los otros versículos que vienen más adelante, aquí es que vamos. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu. Obvio, si es pecado, Dios no se lleva con el pecado. Y el del Espíritu es en contra de la carne. Hay una lucha, ¿verdad que sí? Se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren hacer. Seguimos, Deji. ¿Hay más? Sí. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, válgame, ¿qué lista? Envidias, no se acabó la lista, ¿vieron? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Quiere decir que la lista sigue. Por eso fue que yo le dije, ¿qué es pecado? Bueno, pues usted, mira, ven, yo no sé, la lista es bien larga. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredan el reino de Dios. Dios no se lleva con el pecado, lo aborrece, como decía Gandhi. Vuelvo y digo, si es que fue verdad que fue Gandhi que lo dijo, Dios lo aborrece, el pecado, mi gente, mis hermanos. ¿Decía más? Hay más, ¿verdad? Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se acuerdan de qué dice la gente? El último, que decía día a día, el viejo hombre. No, ¿verdad? No tienen dominio día a día precisamente para crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya, ¿verdad? ¿Terminamos? Sí, terminamos ya. ¿Es claro? ¿O soy yo solamente la que lo ve claro? ¿No? Es claro. ¿Usted sabe qué es lo que pasa, mi hermano? Que nosotros tenemos una bien falsa noción acerca del pecado, porque ustedes saben los pecados capitales. Yo les dije a ustedes de los mitos. Pues un mito que yo encontré, de los mitos cristianos que yo encontré, pues son los pecados capitales. Entonces, los pecados capitales que son de Santo Tomás de Aquino, dice que hay 7 pecados capitales. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que Santo Tomás de Aquino, al establecer que hay 7 pecados capitales, la gente como que, yo pienso, que de cierta manera, de generación en generación, como dijimos ahorita, se ha creado como este callo, como dice el pastor, como esta resistencia, porque es que ese no es mi pecado, ese no es el mío, ese no es el mío. Y entonces ha habido como esta tendencia a hacer una clasificación, ¿verdad?, de pecados. No, pero los pecados capitales, válgame, esos son los pecados más malos del planeta. No, es que no hay pecados capitales, es que todos los pecados son pecados. Créame, la mentira y el chisme no están en la lista de pecados capitales, no están. Pero es el pecado que más abunda. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay como que esta tendencia a que yo soy bueno. Ciertamente, mi hermano, yo no tengo problemas con el pecado de la prostitución, o vamos. Hay algunas personas que puedan decir, bueno, pero es que la prostitución es un empleo. Hay gente que dice eso ahora. Hay gente que dice eso, que es un empleo. Bueno, bueno, yo no tengo ese problema. Y lo más seguro, aquí nadie tiene ese problema. Yo traje eso porque es un poquito chocante, es un poquito fuerte, pero es para que nosotros internalicemos realmente de que el pecado es pecado. El pecado es pecado. Entonces, ahí yo les di una lista. Ahí yo les di una lista que dice Pablo, pero yo le puedo dar la lista de Colosenses, el capítulo 3 también. Pablo dice, haced morir en ustedes lo terrenal. Haced morir en ustedes lo terrenal. Y si ustedes van a Colosenses, el capítulo 3, que no se lo quise traer, porque eran un montón de versículos, ahí tienen otra lista gigantesca. Y quizás ustedes ven la lista de Pablo y dicen, válgame, yo no me identifico con ninguno de esos.
No me identifico con ninguno de esos. Pero hermano, identifíquese usted, entonces busque dentro de su corazón. Busque dentro de su corazón, porque quizás ahí esos no son los que están en usted, en la lista, es verdad. Pero yo les garantizo que va a conseguir un montón dentro de su corazón. Orgullo, soberbia, envidia, celos. Celos lo dijo Pablo allí, se lo dijo a los corintios, celos y envidia también. Busque dentro de su corazón, mi hermano. Sin contar, mi hermano, que Santiago, ya yo les dije que 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros tenemos problemas con hacer lo bueno. Grave, 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 grave. Tenemos un problema grave con hacer lo bueno. Nos creemos súper buenos. Nos creemos que somos buenos. Pero cuando tú te pones a analizar y tú te pones a investigar, nosotros tenemos graves problemas tratando de hacer lo bueno. Nosotros fracasamos en ese intento, como decimos en la clase de los viernes. Somos, ¿cómo es que yo le dije el viernes? Estamos en bancarrota, estamos en bancarrota. Estamos en bancarrota. Porque aún nosotros tratando de hacer lo bueno, que nosotros nos creemos que estamos haciendo lo bueno, nosotros fracasamos. Gálatas, en el capítulo 6, Pablo continúa diciendo, en Gálatas el capítulo 6, los versículos 7 al 8, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea que el tema de la carnalidad no es un tema cualquiera. No es un tema cualquiera. No es un tema que vamos a coger así trivial, sin darle ningún tipo de importancia. Nosotros, como yo les dije, ni siquiera sabemos sembrar. O bueno, sabemos sembrar, sí. Sí, sabemos sembrar. Lo que pasa es que no sabemos ni siquiera sembrar cosas buenas. Hoy día hay una tendencia tan brutal a sembrar en cosas tan triviales, en cosas tan vanas, en cosas que no tienen ningún efecto para tu vida. Estamos tan distraídos, estamos tan dormidos. Hay algunos que el trabajo los tiene dormidos. Hay algunos que el trabajo los tiene dormidos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque, Glory, si hay que trabajar, que by the way, el trabajo no es una penitencia del Señor. Desde que el Señor, si tú vas a Génesis, había que trabajar, Adán tenía que trabajar, Dios le dio semilla a Abraham. A Abraham, mírame a mí, puse a Abraham en el puse a Abraham en el vuelto. Adán, Dios le dio semilla a Adán, había que trabajar. Dios nos da a nosotros semillas. Nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que sembrar. Pablo lo está diciendo ahí. Nadie se va a burlar de Dios porque eso es obligado. El que siembra cosecha. El que no siembra no puede cosechar. Pero hasta el que no siembra, de cierta manera siembra para su carne. Hasta el que no siembra, de cierta manera, siembra para su carne. Porque, volviendo al tema del trabajo, a veces estamos tan envueltos con nuestro trabajo y nos justificamos. Como dije ahorita con la carnalidad. Nos justificamos porque es que tengo que trabajar. Yo tengo la bendición tan linda que ya mi hijo se graduó de la universidad y mi hijo comenzó a trabajar. Ya le está empezando a saber lo que es el mundo del trabajo.
Ya está su padre allá levantando las manos. Ministrado se siente su papá. Y está trabajando 6 días a la semana. Porque cuando el avión llega al taller, hay que darle como pagafuego, ¿verdad, papá? Porque hay que terminar ese avión y sacarlo a tiempo. Y trabaja 6 días de la semana. Y yo he sembrado en la vida de mis hijos. Yo soy una madre completamente imperfecta, pero yo he sembrado en la vida de mis hijos. Y yo me siento, yo lo digo y lo digo con tanto, me compunge el corazón tanto, porque Corali me decía el viernes, mami, es que eso es lo que tú me enseñaste. Estábamos hablando de un tema y ella me decía, mami, es que eso es lo que tú me has enseñado a mí. Entonces, pues, virando para atrás para donde Ian, la primera semana que llegó el avión, ese viernes, Ian no pudo venir al culto. Y Corali le dijo, ¡ja! Le dice Corali, ¡ja! ¿Empezaste el trabajo y ya empezaste a faltar a la iglesia? ¡Ja! ¿Qué te pasa? ¿Qué tú te crees? ¿Que tú te vas a quedar en el trabajo? Y yo le dije, papá, ponle límite a tu trabajo. Ponle límite a tu jefe. Tú tienes que decirle a tu jefe que tú tienes una responsabilidad los viernes aquí de tocar con los jóvenes. Tienes que ponerle límites a tu trabajo. No puedes dejar de que a cuenta que ese es tu trabajo, de que a cuenta de que tú estás empezando, tu jefe va a hacer lo que le da la gana y le va a decir, Ian, tú te tienes que quedar y te tienes que quedar y te tienes que quedar aquí, porque hay trabajo. Papá, no, eso no puede ser así. Tú tienes que poner límites en tu trabajo. Y de ahí en adelante, Ian empezó a poner límites en su trabajo. Empezando, mi hermano, está empezando a trabajar. Apenas lleva 2 meses, ¿verdad, papá? 2 meses lleva en su trabajo. Empezando a trabajar. Quise traer el ejemplo del trabajo, mi hermano, porque hay que tirarse al medio. Hay que tirarse al medio, ¿verdad que sí? Y obviamente estoy hablando nada más y nada menos de mi hijo. Lo que pasa es que la vida se compone de la siembra y de la cosecha. Eso es todo. Y tú siembras una semilla aquí, y siembras una aquí, y siembras una aquí, y siembras una aquí, y en determinado momento tú vas a cosechar. Si siembras cosas buenas, ¿verdad? Vas a cosechar cosas buenas, como dice Pablo. Si siembras para el espíritu, vas a recibir del espíritu. Si siembras para la carne, vas a recibir de la carne. Esta mañana yo le dije a toda esta gente que está aquí, porque esa palabra venía a mí ayer, venía esa palabra a mí ayer y yo no sabía para quién era esa palabra y esta mañana me di cuenta que esa palabra era para yo compartirlos con ellos. Porque ellos acaban de empezar aquí en nuestra iglesia con nosotros. Y les dije a los que están criando, les dije, mira mis hermanos, ustedes que están criando, siembren en la vida de sus hijos. Siembren en la vida de sus hijos. La Shemá, en Deuteronomio 6, que fue lo que compartí con ellos esta mañana, había una orden de parte del Señor para que les fuera bien en la tierra que iban a poseer. ¿Y qué era? ¿Cuál era el secreto de lo que ellos tenían que hacer en la tierra que iban a poseer? Amar a Dios con todo el corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. Y le tenían que enseñar a sus hijos por generaciones y generaciones la relación con Dios. Le tenían que enseñar a sus hijos a amar a Dios. Mis hermanos, siembren en la vida de sus hijos. Siembren en la vida de sus hijos. Pequeñas cositas, hoy, poquito a poquito, poquito a poquito, y va a haber una cosecha en determinado momento.
no tomen a la ligera esto de la carnalidad. No se escuden detrás de la carnalidad. Dios no se lleva con el pecado. Dios no se lleva con el pecado. Y tristemente, en determinado momento nos tenemos que presentar delante de Él. ¿Ok? Y la Biblia es clara. La Biblia es clara. El pecador no tiene parte ni suerte. El pecador no puede ir delante de la presencia del Señor. Ay, Glory, pero si yo soy pecador, sí. Pero tú eres un pecador que estás buscando del Señor, que buscas una relación con Él, que quieres amarlo con todo el corazón, que quieres amarlo con todas tus fuerzas, que quieres amarlo con toda tu mente, que quieres sembrar en tu vida porque necesitas buscarlo, tener una relación, buscarlo a Él, amarlo a Él, para que Él te ayude a que tú puedas crecer y a que tú puedas ser semejante a Él. Y no escudarte detrás de tu carnalidad. No te escudes detrás de tu carnalidad. Procura en tu vida la relación con Dios. Esta mañana, yo me paso diciendo, y los que cogen la clase conmigo saben, que digo, Señor, hay tantas cosas y tantas cosas dentro de mi corazón que hasta yo ni me acuerdo que están ahí. En el almacén ese, que se llama corazón, ese almacén que tenemos ahí nosotros. Hay tantas cosas, y Dios trajo a mi memoria cuando yo empecé a predicar. Ya llevo unos cuantos añitos. Pero yo le pedí perdón al Señor esta mañana. Yo le pedí perdón al Señor. Porque esta mañana, cuando eso vino a mi mente, me acordé de que yo no empecé a predicar por la razón correcta. Yo no empecé a predicar por la razón correcta. Yo empecé a predicar porque un día yo vi una muchacha predicando y yo dije, caramba, si ella predica, ¿puedo predicar yo? ¿Esa es la razón correcta para predicar? ¿Esa es la razón correcta? Alexandra dice que no es la razón correcta. Pues hoy yo me acordé de eso y yo llevo un montón de años ya predicando. Y yo le pedí perdón al Señor esta mañana. Si nosotros queremos verdaderamente, si nosotros queremos vivir, andar en el Espíritu, como dice Pablo, anden en el Espíritu. Eso no quiere decir que vas a andar por ahí flotando. No vas a andar flotando, hermano. No vas a flotar. Desde ahora te lo digo, no vas a flotar. Eso no existe. Pero si nosotros queremos andar en el Espíritu, vivir conforme al Espíritu, nosotros tenemos que hacer conciencia de nuestra carnalidad y ir delante del Señor todos los días. Señor, perdóname. Señor, arranca esto de mí. Señor, yo no quiero. Yo estoy luchando con esto. Yo quiero que tú me ayudes a superar esto. Yo lucho, y ustedes saben que se los he dicho muchas veces, con la ansiedad. Y hoy, cuando la ansiedad quiso llegar, dije, no. Hoy no te voy a dejar que llegues a mi vida. No te voy a dejar que llegues a mi vida. Porque la ansiedad, los que padecen ansiedad saben lo difícil que es. Pero yo sigo. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y sigo todos los días. Señor, saca de mí esto. ¿Yo soy mejor que ustedes? No, yo no soy mejor que ustedes. Pero yo he comprendido por la gracia de Dios que para eso tengo el Espíritu Santo en mi vida. Para eso tengo el Espíritu Santo en mi vida. Para que me ayude a pelear con mi carne, a pelear con esta carne, a pelear con los problemas y con las batallas que tengo, ¿ok? Para tratar de ser cada día un poquito mejor, más semejante al Señor.
Y pues, ¿qué les puedo decir, mi hermano? Es un mito. Es un mito. Es una realidad. Hay cristianos carnales. A base de los versículos que leímos, no pueden haber cristianos carnales. O eres cristiano, o vives para agradar a tu carne, en cuyo caso, cuidado, porque Dios no se lleva con el pecado, acuérdate. O vives para agradar al Espíritu. Pero no pueden haber cristianos carnales. Pueden haber, como decía, la bien profunda que les leí, decía, pueden haber cristianos, pueden haber carnales que creen que son cristianos. Carnales que creen que son cristianos. Pero no están dando el fruto. No están dando el fruto. Vamos a orar. Les invito a orar, mis hermanos. Les invito a orar. Pónganse de pie. Yo no soy tremenda oradora. Me di cuenta esta mañana, cierren sus ojos, me di cuenta esta mañana que empecé a predicar por la razón incorrecta y le pedí perdón al Señor. Pero sí entiendo que he transmitido lo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes con respecto al tema de la carnalidad. Y yo lo que quiero es que ustedes reflexionen, porque sí, ciertamente, tenemos una lucha, y Pablo hablaba de esa lucha, la lucha que tenemos entre la carne y el espíritu, no la podemos negar. Estamos en estos cuerpos carnales, cometemos pecado, pero no podemos utilizar eso para justificarnos delante de Dios, bajo ninguna circunstancia. Yo no sé si aquí hay alguien en medio nuestro que haya entendido eso. No sé si hay alguien que me dice, de verdad, Gloria, yo he entendido eso, he entendido lo que el mensaje, y yo quiero que ores por mí porque yo necesito ayuda con eso. Yo no quiero ser más carnal. Yo quiero cobrar conciencia del pecado que mora en mí, que Dios lo aborrece. Aborrece ese pecado. Y no quiero ser carnal. Si hay alguien así que quiera que yo ore, levante su mano, yo voy a orar por usted. Y el Espíritu Santo, yo confío que va a hacer, ¿verdad?, la obra en su vida. Dios te bendiga, vi tu mano. ¿Hay alguien? Dios te bendiga, vi tu mano. Dios te bendiga, vi tu mano. Bien, Dios los bendiga, he visto sus manos. Y lo más importante de todo es que el Señor los ha visto. Cierren sus ojos, mis hermanos. Vamos a orar por estos hermanos que reconocen que hay carnalidad, reconocen que hay situaciones en su vida y que solamente el Señor es el que puede, a través de su Espíritu Santo, ayudarlos. Padre, gracias Señor. Tú has sido tan bueno y tan maravilloso con nosotros. Me has dado la oportunidad, me has bendecido, mi Señor Jesús, con este tiempo que he tenido aquí con mis hermanos en la casa. Señor, gracias por tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Gracias, Señor, porque ella nunca retorna atrás vacía, Señor. Y yo sé, Señor, que la palabra va a hacer lo que tiene que hacer, Señor. Padre, gracias por estos hermanos que reconocen que tienen esta situación. Yo te pido que tú les ayudes a entender que tienen que exponerse cada día más y más a ti, Señor. Parte del problema que tenemos es ese, que no lo queremos exponernos a ti,
Pero si nos exponemos, realmente nos damos cuenta de cuán grande es tu amor y cuán pecador nosotros somos, que sin ti no podemos. Te necesitamos, Señor, te necesitamos en nuestras vidas. Padre, perdónanos. Perdónanos porque te hemos fallado, Padre. Padre, gracias. Gracias porque entregaste tu vida en la cruz, y perdónanos por las veces que hemos cogido tu salvación y la hemos tirado por el piso, fallándote con tantas cosas, aún sabiendo hacer lo bueno. Ni siquiera eso podemos hacer. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú los conoces, Señor, tú los conoces. Sigue trabajando en sus corazones, Señor. No los sueltes de tu mano, no los sueltes, mi Señor. Aquí estamos, Padre. Ayúdanos, ayúdanos. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén, gracias, Glory. Busque a alguien que está cercano a ti y dile: mira, el Señor ha hablado a nuestras vidas. Díselo sin miedo. Dile: Señor ha hablado a nuestras vidas. Así que lo importante de la palabra es que la pongamos en aplicación. Gracias a todos por estar aquí. Quisiera despedirme también de todas las personas que nos estuvieron viendo a través de las cámaras de Facebook Live. Gracias por estar ahí, por compartir con nosotros esta mañana hermosa. Esperamos que ese mensaje haya llegado a su corazón y que por favor lo pongamos en aplicación. Aquí en Casa del Alfarero estamos para ayudarle. Así que será hasta la próxima. Dios te bendiga y que pases una excelente tarde. Amén. Aleluya.